Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. No repitas mis errores. La lluvia fina comenzaba a caer sobre Medellín cuando corrí las pesadas cortinas de la sala. Este año la casa estaba más silenciosa que nunca, aunque las fiestas siempre habían sido tranquilas desde que me divorcié. Había vivido casi 20 años en esa casa de 2 pisos en el barrio El Poblado, paredes blancas, ventanas con persianas color verde oscuro, tablones del piso que crujían con opinión propia sobre a dónde ibas. En esa casa los recuerdos se acumulaban como polvo en los rincones. Este año todo era diferente. Mi hijo Mateo volvía a casa por primera vez en casi 4 años. Había estado viviendo en Bogotá, ocupado con el trabajo, con una relación que al final no funcionó y, según él decía, tratando de entenderse a sí mismo. Intenté no tomarlo a pecho cuando las visitas se fueron espaciando hasta desaparecer. Me decía que así actuaban los hijos adultos, crecen, se van, y si regresan, regresan siendo otros. La última vez que lo vi tenía 24 años. Era delgado, todavía algo inseguro, con esa sonrisa cautelosa de siempre, como si tuviera miedo de decepcionarme. Ahora, cuando por fin cruzó la puerta ese viernes por la noche, tenía casi 28. Apenas reconocí al hombre que estaba parado en mi entrada. Era más alto, más ancho. Le había crecido una barba tupida y bien recortada, y sus hombros transmitían una firmeza nueva, la de los hombres que saben cuál es su lugar en el mundo. Su voz era más grave y más tranquila cuando dijo: «Mamá». Yo abrí los brazos instintivamente. «Mateo», dije, sintiendo cómo esa palabra se me apretaba en el pecho. Me abrazó con las 2 manos con fuerza, como alguien que abraza a quien ha extrañado de verdad, no como un hijo que lo hace por costumbre. La primera noche pasó entre charla, vino tinto y la luz suave de nuestra vieja chimenea de gas que proyectaba sombras cálidas por toda la sala. Me contó sobre Bogotá, sobre las largas caminatas que hacía solo por los cerros, sobre la música que había descubierto, sobre cómo empezó a trabajar con artistas locales ayudando a organizar eventos y exposiciones. Estaba fascinada, orgullosa, pero no podía ignorar una sensación que no lograba sacudir: algo había cambiado en él. En su mirada observadora y callada había algo no dicho que descansaba sobre mí. Durante el fin de semana encontramos un ritmo familiar. Me ayudó a bajar las cajas de adornos del altillo. Colgamos luces por la barandilla y juntos armamos el árbol, como cuando era niño. Él todavía quería las luces de colores. Yo siempre preferí las blancas suaves, pero no dije nada. Fue el domingo por la noche cuando todo empezó a cambiar. Estábamos en la cocina. Él me ayudaba a lavar los platos después de la cena, algo que nunca había hecho antes. El lavaplatos estaba lleno de agua jabonosa y la radio sonaba un jazz navideño suave. Me di vuelta para pasarle el trapo de cocina y por un segundo nuestras manos se rozaron. Su mirada se encontró con la mía un instante más de lo necesario, y el aire entre los dos tembló. Se instaló una pausa, no incómoda, pero pesada, cargada de algo que no podía nombrar. «Te ves diferente», dijo él secando un plato. Yo me reí con nerviosismo. «Eso es lo que hacen 10 años y algunos cabellos grises». No, respondió él en voz baja. «Me refiero a que te ves bien. Fuerte. Como si hubieras vuelto a ser tú misma». Sentí que el calor me subía a las mejillas. «Qué lindo de tu parte». Él puso el plato y se giró hacia mí por completo. «Ya no lo digo solo por decir. Lo digo en serio». El silencio se estiró. Intenté ocuparme con los platos que quedaban, pero la mano me temblaba apenas lo suficiente para que yo misma lo notara. Él también lo notó. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí demasiado rápido. «Solo estoy cansada, nada más». Pero ese cansancio no era del tipo que se cura con dormir. Era como si de repente alguien me viera de verdad, después de años de haberme movido invisible por el mundo. Esa noche me quedé en cama mirando el techo sin poder dormir. Mis pensamientos giraban en círculos. No era solo lo que él había dicho, sino cómo lo había dicho, y lo que yo sentía al escucharlo. Como si alguna parte profunda de mí hubiera despertado, una parte que había guardado tan adentro que casi había olvidado que existía. Al día siguiente todo parecía casi normal. Horneamos galletas juntos, una tradición de siempre. Desde niño él insistía en ponerles demasiado chocolate como siempre.
La casa se llenó de olor a azúcar y mantequilla, y por un rato fue solo risa, música y calor. Pero su mirada hacia mí no había cambiado. Si acaso se había vuelto más intensa, más deliberada. Más tarde ese mismo día estábamos sentados junto al fuego con tazas de chocolate caliente entre las manos. Afuera había empezado a llover con más fuerza, tiñendo las ventanas de un gris suave. Las llamas parpadeaban sobre su cara cuando se giró hacia mí. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. ¿Alguna vez sentiste que una parte de ti se perdía cuando te convertiste en madre? La pregunta me cayó encima como una ráfaga de viento silenciosa. Miré el vapor que subía de mi taza. Sí, dije. Creo que muchas cosas cambiaron cuando naciste. Lo que más me gustaba era ser tu mamá, pero sí, una parte de mí desapareció. Sé a dónde fue parte de esa parte. Él asintió despacio, mirando el fuego. Estaba pensando en cómo nos cambiamos por las personas que amamos, dijo, y en cómo a veces olvidamos quiénes somos fuera de esos roles. Se me hizo un nudo en la garganta. Eso es muy maduro de tu parte. Él sonrió suavemente. Bueno, al final me ganaste. Esa noche nos sentamos un poco más cerca en el sofá. Era natural, cómodo, pero al mismo tiempo traía consigo algo no dicho. Su mano rozó la mía mientras veíamos una película vieja, de esas que veíamos cuando él era adolescente. No podía concentrarme en la pantalla. Solo sentía el calor de él a mi lado, el olor suave de su sudadera, y como mi corazón comenzó a latir de una manera nueva, como si hubiera encontrado un ritmo diferente. Algo estaba pasando. No lo entendía del todo, pero no podía negarlo. Y quizás por primera vez en mucho tiempo, no quería hacerlo. La lluvia seguía cayendo con más fuerza mientras la noche se cerraba. Adentro la chimenea crepitaba, nuestras risas se convertían en conversaciones bajas y en largos silencios que no necesitaban llenarse. No sabía qué traería el día siguiente, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado, y que no había vuelta atrás. La luz de la mañana entraba en franjas suaves por las persianas y desperté con una calma extraña. Mateo ya estaba en la cocina en silencio preparando el desayuno, huevos revueltos, arepas y café. El olor me trajo de regreso a las mañanas perezosas de los domingos cuando él era niño y andaba en pijama, descalzo y con el cabello revuelto. Pero ahora estaba de pie, sereno. Sus movimientos eran pausados. ¿Dormiste bien?, preguntó sin levantar la vista del sartén. Sí, mentí. Se sentó frente a mí sin quitarme los ojos de encima mientras comíamos. La conversación fluyó sin esfuerzo, libros, música, películas. Pero detrás de todo eso había algo más profundo que nos jalaba hacia adelante a los dos. No lo nombrábamos, pero estaba ahí. Más tarde ese mismo día, mientras guardábamos algunos adornos en el altillo, los dos estiramos la mano hacia la misma caja al mismo tiempo. Nuestras manos se rozaron de nuevo, y esta vez ninguno de los dos se apartó. Su mirada se encontró con la mía, buscando, interrogando. Yo no tenía respuestas, solo preguntas. Pero en ese momento sentí algo que no había sentido en décadas. Vida. Así fueron transcurriendo esas vacaciones. No como yo las esperaba, sino de una manera que no podía ignorar. Algo florecía en el silencio entre nuestras palabras, algo real. Ya en ese momento sabía que esa Navidad lo iba a cambiar todo. La lluvia seguía cayendo en olas suaves, cubriendo las calles del barrio con esa quietud que solo trae el invierno tropical después de la medianoche. Yo estaba parada junto a la ventana de la cocina, viendo cómo el agua resbalaba por el cristal bajo la luz amarilla del poste de la esquina. La mañana llegaba despacio y espesa como miel. El café se había enfriado en mi mano. Ni siquiera lo había probado. Detrás de mí la casa estaba en silencio, salvo por el ocasional golpe de la tubería vieja y el ritmo constante de los pasos de Mateo arriba. Siempre caminó pesado. Desde niño le decía que sería un pésimo ladrón. Ahora ese sonido me tranquilizaba, como si anclara algo que por demasiado tiempo había parecido perdido. Bajó poco después con la misma sudadera de la noche anterior. Su cabello estaba ligeramente despeinado. Había algo familiar en sus movimientos por la cocina que al mismo tiempo me reconfortaba y me inquietaba. Estaba en casa aquí, pero se sentía diferente a antes. No como el niño que volvía, sino como un hombre que me veía por primera vez de verdad.
Dormiste poco, dijo en voz baja mientras abría el gabinete para buscar una taza. Yo me aparté de la ventana, esbozando media sonrisa. Se nota. Conozco tus señales, mamá, dijo él, sirviéndome un café negro sin azúcar. En el colegio, cuando yo llegaba tarde, tú pretendías estar dormida en el sofá. Pero yo siempre te escuchaba moviéndote cuando entraba. Ese recuerdo me golpeó en el pecho, una mezcla de nostalgia y un dolor extraño que no sabía cómo nombrar. Supongo que algunas cosas no cambian, dije, sacudiendo unas migas del mesón. Él se recostó contra el lavaplatos, tomando café sin dejar de mirarme. Algunas sí cambian. Las palabras quedaron flotando entre los dos. Más tarde esa mañana salimos a caminar. El viento era fresco pero no cortante y el piso mojado de las calles crujía bajo nuestros zapatos. Al principio casi no hablamos, solo caminamos por las calles del barrio, pasando frente a casas adornadas con luces y coronas navideñas. Algunas cosas se veían exactamente igual que años atrás. Otras habían cambiado como la gente dentro de ellas. Mateo metió la mano al bolsillo del saco y sacó un par de guantes. Los tuyos los dejaste en la banca, dijo ofreciéndomelos. Los tomé sintiendo el roce de sus dedos al pasármelos. Incluso a través de la tela ese contacto se sentía cargado. O quizás me lo estaba imaginando. Quizás quería imaginarlo. De vuelta en casa preparamos sopa juntos. Siempre consideré cocinar como algo terapéutico. Y hacerlo a su lado compartiendo el espacio, los movimientos, los gestos callados, me hacía sentir equilibrada. Cuando me incliné para revolver la olla, él se paró detrás de mí, más cerca de lo necesario. Sentí su mano rozarme levemente la espalda, sosteniéndome. No había ninguna razón para eso. Todo estaba quieto frente a mí, pero yo tampoco me moví. Su voz fue baja, casi un susurro. Estaba pensando en algo. Yo no me di vuelta. ¿En qué? En lo que significa estar aquí contigo. Tragué saliva y seguí revolviendo mecánicamente. Sus palabras, pero mis pensamientos se habían quedado atascados. ¿Qué tiene eso? Él guardó silencio y yo sentí que estaba sopesando el momento. No estaba segura de a dónde llevaba eso. Al final dijo. Pasaron años. No sabía cómo ibas a ser ahora, si ibas a seguir sintiéndose como hogar. Me di vuelta hacia él y de repente sus ojos estaban tan abiertos, tan llenos de algo más profundo de lo que yo estaba lista para nombrar. Y pregunté en voz baja. Eres más de lo que recordaba, dijo él. Más de lo que alguna vez me permití ver. Esa noche todo pareció desplazarse un centímetro hacia lo desconocido. Cenamos despacio. No porque la comida fuera extraordinaria, sino porque el silencio entre nosotros estaba lleno de cosas no dichas. Nuestras miradas duraban más, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Más tarde volvimos a sentarnos juntos en el sofá. Las luces del árbol de Navidad proyectaban tonos suaves sobre las paredes. Esta vez no pusimos ninguna película, solo hablamos. Él me contó cosas que nunca antes había compartido conmigo, sus dudas sobre el futuro, la soledad que le cayó encima después de la última ruptura, como 100 veces pensó en llamarme pero no sabía qué decir. Creía que tenía que estar bien antes de volverte a ver, dijo. Fuerte. Pero también emocionalmente, como si por fin me fuera permitido ser vulnerable. La mañana siguiente llegó con incertidumbre, como si hasta el sol dudara cómo salir después de una noche así. Desayunamos con cuidado silencioso. Él preparó el café y yo calenté las arepas. Nuestras manos se rozaron, nuestras miradas se encontraron, pero ninguno de los dos habló. Los dos estábamos pensando. Después salimos juntos. El piso mojado crujía bajo los pies. El aire era fresco y limpio. El mundo se sentía lavado, como si la lluvia de la noche lo hubiera purificado todo. Afuera reinaba el silencio, pero adentro de mí algo frágil y vivo aleteaba. Él rompió el silencio cuando pasábamos frente a la casa del vecino. ¿Crees que nos estamos volviendo locos? Yo sonreí débilmente. Quizás. Pero no creo que estemos equivocados. ¿Estás segura?, preguntó él. Me detuve un momento a pensar. Creo que a veces la vida pone a las personas juntas de maneras que no esperamos. Y quizás no se trata de lo que está bien o lo que está mal.
Quizás se trata de la verdad. Él me miró. Su mirada era penetrante. ¿Y cuál es tu verdad? Que nunca me había sentido más vista ni más querida. Y eso me asusta. Él se detuvo. Tomó mi mano con suavidad. No tienes que tener miedo. Asentí despacio, pero él no soltó mi mano.